Buenas tardes, Pancho López, servidor y amigo. Este es el segundo de los 5 videos que estoy elaborando a razón de mi segundo contagio del COVID, el cual se confirmó el 11 de enero del 2022, hace 2 semanas. En este video podremos ver la información que nos permite entender cómo funciona el sistema inmune, cómo interactúa el virus al entrar al organismo, cómo se incorpora en una célula, cómo interactúa las inyecciones inoculadas de los protocolos experimentados autorizados por contingencia sanitaria y de qué manera se hace la integración de los 3 elementos en el organismo del ser humano. Las vacunas son sustancias que lo protegen de enfermedades perjudiciales. La mayoría de las vacunas contienen partes de gérmenes debilitados o muertos que activan el sistema inmunitario para combatir la enfermedad. Pero las vacunas de ARNM para la COVID-19 son diferentes. Contienen una sustancia llamada ARNM que le enseña a las células a fabricar una proteína que desencadena una respuesta inmunitaria. Para entender cómo funcionan estas vacunas, es importante saber qué es el ARNM y cómo fabrica normalmente las proteínas que el organismo necesita. La mayoría de las células del cuerpo tienen un centro de mando en su interior, llamado núcleo. Contiene material genético llamado ADN que consiste en instrucciones para construir y mantener el organismo. Las proteínas son uno de los componentes básicos del organismo. Cuando hay que construir una nueva proteína corporal, las instrucciones para construirla se copian del ADN de la célula y se convierten en un mensaje llamado ARN mensajero o ARNM. A continuación, el ARNM sale del núcleo y se dirige a una máquina de construcción de proteínas de la célula, llamada ribosoma. A medida que el ribosoma lee el mensaje del ARNM, construye la proteína que el organismo necesita. Las vacunas de ARNM aprovechan este proceso para ayudar a dar inmunidad contra el COVID-19. Cada vacuna contiene un ARNM especial que proporciona instrucciones para que las células construyan una pieza inofensiva del virus llamada proteína espiga. La proteína espiga se encuentra en la superficie del coronavirus SARS-CoV-2 que causa el COVID-19. A continuación, la célula presenta el trozo de la proteína espiga en su superficie. Esto permite que las células inmunitarias detecten la proteína y reconozcan que no debe estar allí. Como resultado, las células inmunitarias comienzan a producir anticuerpos como parte de la respuesta inmunitaria al virus. En el futuro, si se contrae el virus, los anticuerpos reconocen y se adhieren a las piezas de proteína espiga de las células infectadas y a las proteínas espiga del virus. Esto los marca para su destrucción inmediata por parte de otras células inmunitarias. Las primeras 2 vacunas aprobadas para combatir COVID-19 son las primeras medicinas de cualquier tipo de ARNM. Las vacunas convencionales contienen partículas de virus muertas o inactivas, pero las vacunas de ARNM funcionan de forma diferente. El ARNM se asemeja un poco a un manual de instrucción. Todas las células de nuestro cuerpo utilizan prácticamente ARNM para construir proteínas. En las nuevas vacunas de COVID-19, el ARNM lleva instrucciones para construir una copia de proteína espicular, la parte del virus que se adhiere a nuestras células. Como el ARNM se descompone a temperatura ambiente, las vacunas necesitan mantener la cadena de frío extremo.
¿Cómo funcionan las vacunas? Para saber cómo funciona una vacuna, se debe de explicar cómo trabaja el sistema inmune. La función primordial del sistema inmune es la defensa contra infecciones virales, bacterianas, infecciones por hongos o por parásitos. Sin embargo, sustancias extrañas, no infecciosas o productos de células que están dañadas pueden desencadenar también una respuesta inmunitaria. Nuestro cuerpo se defiende contra microorganismos a través de respuestas coordinadas que se denominan inmunidad innata e inmunidad adaptativa. Existen otras respuestas inmunitarias aparte del sistema inmune innato que son estimuladas por exposición de microorganismos infecciosos que aumentan la capacidad defensiva del cuerpo. Este conjunto de mecanismos defensivos se llaman inmunidad adaptativa y surge como respuesta a la infección y a la adaptación de la misma. Por eso también la inmunidad adaptativa se llama específica o adquirida. La respuesta del sistema inmune adaptativo proporciona la capacidad de reconocer y recordar patógenos específicos generando inmunidad. Ahora que ya explicamos lo básico, ahora sí. Las vacunas funcionan con el principio del sistema inmune adaptativo. Las vacunas son preparaciones que pueden contener la toxina de una enfermedad, bacterias o virus atenuados o que contienen algún fragmento de microorganismo que queremos combatir. En pocas palabras, se introducen en el cuerpo los antígenos necesarios para que nuestro propio organismo genere anticuerpos, que es lo que va a brindar una defensa específica y una memoria para luchar contra una posible infección. En otras palabras, las vacunas le enseñan al cuerpo cómo defenderse cuando microorganismos como virus o bacterias lo invaden. El sistema inmune aprende a reconocer y atacar infección si en la vida se expone a la enfermedad. As the pandemic continues, variants have become the latest concern, with notable examples detected in South Africa, Brazil, and the UK. But variants are complicated. Each one is made up of a collection of mutations, all of which have the potential to change the SARS-CoV-2 virus in unexpected ways. For months, scientists have been striving to work out what's changed in these variants and what those changes mean. Because a variant spreading doesn't necessarily mean that it has an advantageous mutation. Meanwhile, lab studies can start to pinpoint how the mutations are changing the properties of the virus. And studies like these are starting to identify mutations that have given the virus an upper hand. Some variants are faster spreading, and there are hints that certain mutations could start to weaken or even evade natural and vaccine-derived immunity. For example, the D614G mutation, known to virologists as DUG, spread widely in the early days of the pandemic and can be seen in almost all variants. It affects the spike protein that coronavirus particles use to penetrate cells. A mutation in the genome changes one amino acid for another and makes the new variant more infectious than the original virus. N501Y, also known as Nelly, is another spike protein mutation which appears to be associated with increased transmissibility. This mutation has been detected in the B117, B1351 and P1 strains, all variants of concern. The worry of so-called immune escape has also been hinted at with another spike protein mutation, E484K or EEK. EEK has been spotted in B1351 and P1, the variants detected in South Africa and Brazil. Lab studies in early 2021 showed that the variants could evade some virus-blocking antibodies, while trials in South Africa suggested that the variant reduced the efficacy of several vaccines. As you know, Delta variant, जो कि हमारा B1.617.2 है, उस वेरिएंट ने ट्रांसमिसिबिलिटी एक्सेस होने की वजह से सेकेंड वेव में अपना रूप दिखाया. उसी से मिलता जुलता एक एडिशनल, उसी लाइन पे एक एडिशनल म्यूटेशन डिटेक्ट हुई है.
Conforme la nueva variante Omicron del coronavirus se extiende por el mundo, expertos observan su desarrollo y si esta es más o menos grave que sus predecesoras como la Delta, la variante que por el momento predomina en el mundo. ¿Cuáles son las diferencias de estas dos variantes que hasta el momento están preocupando en la comunidad científica? La variante Omicron del coronavirus tiene cerca del triple de mutaciones en la proteína de espícula, la parte clave para que el virus infecte las células y para que nuestro sistema inmune responda. Se ha descubierto que la variante Omicron se multiplica unas 70 veces más rápido que la variante Delta en muestras de tejido tomadas del bronquio, los conductos principales desde la tráquea hasta los pulmones, en experimentos de laboratorio que podrían ayudar a explicar su rápida transmisión. Sin embargo, el estudio realizado por un equipo de la Universidad de Hong Kong también encontró que la nueva variante crecía 10 veces más lento en el tejido pulmonar, lo que, según los autores, podría ser un indicador de la menor gravedad de la enfermedad. La variante Omicron tiene 80 mutaciones, 50 mutaciones nunca vistas antes en la misma cepa. 30 de ellas se encuentran en la proteína Spike, la llave que usa el coronavirus SARS-CoV-2 para entrar en las células e infectar el organismo. Todos los virus evolucionan con el paso del tiempo. El SARS-CoV-2, como todos los coronavirus, muta con extrema facilidad. La mayoría de estos cambios no tienen ningún efecto sobre las características del virus. Cada mutación tiene un código que identifica la secuencia genética afectada. Pero a veces las mutaciones se suman entre ellas y mejoran la capacidad del virus de difundirse, la severidad de la enfermedad o la eficacia de vacunas y terapias. Pero todo cambió en marzo de 2021 con la aparición en India de la variante Delta. En pocos meses, Delta se convirtió en la cepa dominante a nivel global. Esta variante es capaz de expandirse el doble de rápido que la variante Alfa, que ha sido desplazada y es ahora responsable solo de una pequeña parte de las infecciones. Delta puede provocar la infección sintomática en la población vacunada. La mayoría de estas mutaciones y variantes están relacionadas entre sí y forman un árbol genealógico. Como se puede ver en este gráfico, cuanto más éxito tiene una variante, más se amplía su lineaje y crecen las subvariantes. Omicron podría seguir los pasos de Delta y convertirse en pocos meses en la nueva cepa dominante. La aparición de una supervariante podría ocurrir en cualquier momento, pero también es posible que la epidemia tome otro rumbo y se encamine hacia la desaparición. Es lo que los científicos llaman compensación evolutiva. La suma de mutaciones puede empeorar algunas características, pero disminuir la gravedad de otros aspectos. Los límites naturales hacen imposible la aparición de un virus que incluya todas las peores características de las mutaciones. De momento es imposible saber cuál será la evolución del SARS-CoV-2, pero todo apunta a que este virus se ha convertido en endémico, es decir, acompañará a la humanidad durante su historia. Porque sugiere que si no hacemos algo al respecto, y me digo hacemos algo en el sentido científico, estimular los debates, exigir que se esté utilizando realmente argumentos veraces, si no lo hacemos, nunca vamos a terminar un ciclo de, pues necesitas un nuevo refuerzo, y otro más, y otro más. Porque van a seguir ocurriendo los vacunados no inmunizados. ¿Qué quiere decir eso? Un vacunado que no está protegido. ¿Pero por qué no estaría protegido? ¿Es menos eficiente la respuesta inmune que genera la vacuna? El primer SARS-CoV-2 del cual tenemos conocimiento dentro de esta epidemia que luego se volvió pandemia, se reporta el 26 de diciembre del 2019. Eso fue el 26 de diciembre. El 22 de enero ya había cambiado, ya había adquirido mutaciones este virus y se conoció como la variante D614G. Lo más importante es que esas variantes, es decir, esta variante que implica cambios, mutaciones, afectaban Spike. Y Spike es la proteína que está aquí en rojo. ¿Okay? Que todas las vacunas, y me estoy enfocando en aquellas que se están utilizando en México, la mayoría en Estados Unidos, aunque no metí Moderna,
en Canadá, en algunos países europeos, ¿no? La mayoría de los países europeos, etc. Ok, Pfizer se basa en el gen Spike. La secuencia completa del gen Spike es lo que, como ARN mensajero, introducen en nuestras células. AstraZeneca, secuencia completa del gen Spike. Johnson & Johnson, también. CanSino, también. Sputnik, también. Sinovac es distinto. ¿Por qué? Porque es inactivada. Entonces, ellos lo que hicieron fue tomar la cepa CN2, que es muy relacionada al primer virus que se encontró, que ha sido cultivado in vitro. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las vacunas al día de hoy, todas sin excepción, se enfocaron en inducir protección contra la primer variante que apareció, la primera cepa, vaya, ahí sí podemos decir cepa porque fue uno nuevo, ¿no? El primer SARS-CoV-2 y la primera variante que apareció después de esto. Y nada más. En otras palabras, se está vacunando contra una variante que ya no circula en el planeta. Eso es bien importante que se entienda. Todas las vacunas que están autorizadas por emergencia a la fecha tratan de inducir protección inmune contra algo que ya no circula en el planeta. De la información que acabamos de ver, nos podemos dar cuenta que el virus tiene un componente que se llama spike, espiga, espícula. Spike, espícula, espicular, espiga. Proteínas, cada país, cada región lo llama de manera diferente, pero es la misma. Es la proteína spike, la cual se une a la célula a través de una proteína que se llama AC2 y hace este efecto. Conscientes de toda esta información, los fabricantes de las inyecciones lo que hicieron fue generar la emulación de la proteína spike para generar los anticuerpos necesarios que la pudieran destruir. Con esto buscando inhibir el que el virus se incorporara a la célula para poderse reproducir. ¿Esto qué implicó? Que las células, al recibir lo que les inocularon en las inyecciones, empezaron a generar más proteínas spike y al ser identificadas por el sistema inmune, empezaron a generar anticuerpos. Entonces llega el virus a un cuerpo que se encuentra inoculado con estos tratamientos experimentales autorizados por contingencia sanitaria y se ven afectados en la proteína spike. ¿Esto qué implica? Por el simple instinto natural de todo ser vivo de sobrevivir, mutó. Y eso hizo que vinieran las nuevas variaciones, principalmente en la proteína spike, porque es lo que las inyecciones están atacando. Entonces, ¿qué hicieron los virus? Empezaron a mutar la forma en cómo se conectan con las células a través de la proteína AC2. ¿Esto qué implica? Implica que en el primer mutación relevante que conocemos, que es la delta, hubiera pocas variaciones en la proteína spike. Sin embargo, en Omicron, la mayoría de las mutaciones fueron en la proteína spike. Con esto que podemos entender que las mutaciones fueron provocadas por las inoculaciones que buscaron inhibir la conexión entre la proteína spike del virus y la proteína AC2 de las células. En conclusión, ¿qué significa esto? Las mutaciones son provocadas por las inyecciones que se inocularon. Es irrefutable. Ahora bien, ¿qué tenemos que observar? ¿Qué está pasando con toda esa proteína spike que están generando los cuerpos inoculados dentro de las personas que se pusieron la inyección? Todas estas proteínas spike se están distribuyendo en el organismo y donde encuentran la proteína AC2 se están uniendo. El sistema inmune identifica esa unión y manda a los anticuerpos a atacar donde se está generando esa acción, lo que está generando toda esta serie de males, de enfermedades, de padecimientos que la gente desconoce por qué súbitamente aparecen. Entre ellos se encuentran todas las enfermedades autoinmunes, pero hemos encontrado problemas al miocardio, hemos encontrado problemas al sistema respiratorio, al sistema nervioso, incluso al cerebro. Eso es lo que hay que vigilar.